Buenas tardes a todos. De parte de la Alianza Latinoamericana de Escuelas de Negocios, ALADEN, les damos la bienvenida. Actualmente conformamos este grupo 4 escuelas de negocio: Centrum de Perú, COPEAD de Brasil, IESA de Venezuela y EGADE Business School de México. La función de la misma es promover la integración de conocimientos y la búsqueda de la excelencia en la formación empresarial. En ese sentido, esperamos que este webinar sea de provecho para ustedes. Nos acompaña esta tarde el Dr. Raúl Montalvo, profesor en Economía Global y director de la sede EGADE Business School de la ciudad de Guadalajara, en México. También nos acompaña el Dr. Kurt Burneo, profesor e investigador en Centrum, miembro directorio de la Fábrica de Municiones del Ejército Perú y asesor del Grupo Comercial Malsa. Sin más preámbulos, iniciemos y le cedo la palabra al Dr. Raúl Montalvo. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos, un gusto poder saludarles. Y sobre todo, bueno, en estos tiempos que es muy interesante el poder compartir diálogos, compartir reflexiones de temas que nos invitan a la discusión, a pensar y sobre todo que generan muchos retos, pero también hay que observar dónde están las oportunidades. Dicho esto, nosotros, tanto el profesor Kurt como un servidor, pues titulamos este webinar Retos y Oportunidades de Políticas Públicas en el contexto del COVID-19 y bueno, pues obviamente hacer algunas reflexiones y perspectivas sobre el caso de México y Perú. Una de las cuestiones que aquí es muy importante resaltar es que esto tiene una gran dinámica, un gran dinamismo. Todo esto está cambiando día con día y hay que entenderlo, por supuesto, en todo el contexto que esto implica. Para nosotros es muy importante dimensionar cuál es el impacto, dimensionar cuál es la dimensión, dimensionar cuál va a ser la longitud, la trayectoria y hacia dónde vamos a transitar precisamente en esta coyuntura. Dicho esto, a mí me gustaría empezar comentando que esta es la parte importante. Si nosotros vamos a hablar obviamente de política pública, si nosotros vamos a hablar de impacto económico, de actividad económica, pues es muy importante regresar a la parte fundamental, que es el Producto Interno Bruto, el PIB, el PBI, depende obviamente cómo lo conozcamos. Al final del día, todos los que estamos inmersos dentro de la actividad económica, pues este es un contexto muy importante para nosotros entenderlo. Por supuesto que hay temas de consumo, por supuesto que está la parte de inversión, la parte de los gastos de gobierno y la parte, obviamente, del comercio internacional, las exportaciones menos las importaciones. Para nosotros es muy importante el poder dimensionar cuál ha sido el impacto, sí, de la actividad económica, pero también si estamos hablando de política pública, si estamos hablando de un contexto muy particular de las economías, pues es también para nosotros imperante el poder posicionar y situar las conversaciones y las reflexiones en cada uno de ellos. Por eso me he permitido empezar con este contexto. Y bueno, me gustaría mucho para mí es muy importante entender que tanto la actividad económica como las actividades sectoriales regionales, pues tienen una fluctuación, tienen un acomodo, que es un acomodo natural a las realidades y los contextos económicos, políticos y sociales que se vienen dando, no siendo ajena a la parte social, a la parte tecnológica. Dicho esto, me permito mostrar esta imagen, donde es muy interesante poder ver ciertas regiones, ¿no? Aquí está la región de Norteamérica, donde está Estados Unidos, Canadá y México, la región europea, la región asiática, ¿sí? Y algunos otros países. Por aquí tenemos el caso de Brasil, el caso de Argentina. Y es muy importante entonces para nosotros poder entender. Esto empieza desde el año 80, termina en el año 2015. Y esto nos ayuda muchísimo a entender dónde empiezan esos acomodos, cómo se van dando, como ustedes pueden ver en la parte superior, pues esto empieza a fluctuar, empieza a cambiar. Particularmente es muy interesante ver el caso Japón-China, ¿sí? Ver cómo empiezan esos acomodos. Por supuesto que nosotros podemos voltear a ver la actividad económica, pero también es muy interesante ver de dónde vienen dentro de los componentes. Es un tema de consumo,
es un tema que va relacionado al poder adquisitivo, es un tema de inversión, es un país que atrae o que expulsa capitales de inversión, es un tema de gasto de gobierno, donde hay una cierta liquidez del gobierno y hay una cierta estrategia del gobierno por apostar a la inversión en temas locales, o es un tema simplemente también de balanza comercial o una mezcla de varios o algunos de ellos. Dicho esto, una parte que es muy importante es entender los diferentes contextos en los que nosotros estamos situados. ¿Cuál es hoy día la estrategia de cada uno de los gobiernos ante la actual coyuntura? Hay gobiernos que han hecho cierto tipo de estrategias fiscales donde hay apoyos, donde hay exenciones, donde se busca incentivar la actividad económica. Hay otros que han optado también por inyectar capitales etiquetados hacia ciertos grupos, particularmente pueden ser grupos empresariales, pueden ser grupos vulnerables, pueden ser algunas estrategias donde se busca privilegiar algún tipo de grupos. ¿Qué papel juega dentro de todo esto la política monetaria, particularmente a través de las tasas de interés, donde los mismos bancos centrales han tenido algún tipo de actitud y de actividad en torno a particularmente a las tasas de interés y cómo buscan coadyuvar en incentivar obviamente toda la parte de actividad económica? El papel que están jugando particularmente también los sistemas de salud, no solamente en el esquema de cómo se ha afrontado la crisis en el aspecto de salud per se, sino también obviamente lo que empieza a suceder en términos de cómo esto impacta la actividad económica y la transición hacia el volver a la nueva llamada normalidad. Una parte muy importante es lo que se ha considerado temas incluso de seguridad nacional, desde temas de cierre de fronteras, desde que obviamente han en cierta medida atacado ciertos temas importantes, donde la migración es un tema que se pone obviamente dentro de las conversaciones. Otro tema pues son obviamente las cadenas de suministro, que es muy importante entender dónde están las coyunturas importantes, los temas de regulación dentro del marco regulatorio en diferentes sectores, el manejo de deuda, obviamente deuda adquirida, deuda hacia adentro y deuda hacia afuera, y las políticas comerciales, cómo se han ido llevando. Obviamente se han visto comprometidas muchas de las estrategias de los países en términos de exportaciones, pero también, obviamente, en términos de importaciones. Al final, todo esto es una mezcla muy interesante que si la analizamos individualmente, pero también analizamos en grupo, pues eso nos da obviamente un contexto muy, muy importante para entender dónde están esas dinámicas de la actividad económica en el antes, en el ahora y en el después. Aquí está una parte muy interesante donde se empieza a ver a nivel global cómo se ha ido comportando en diferentes crisis. Esta crisis no es una crisis aislada, no es la primera ni será la última crisis. Lo que sí es que es una crisis muy diferente. Yo he venido diciendo que lo que hace muy diferente esta crisis de otras crisis, como han sido las crisis del .com o las crisis del mercado subprime, es que esta es una crisis global, es una crisis de más duración y es una crisis que abarca muchos sectores. Esto quiere decir que no está focalizada en una geografía en particular, no está afectando a un sector particular. Por supuesto que hay un efecto dominó, por supuesto que sí, y esto tiene muchísimas implicaciones en términos de esta parte. El otro tema que para nosotros debe ser interesante es entonces ver no solamente cuánto va a durar la crisis, sino también la trayectoria que la misma va a seguir. Y esto, como yo mencionaba, al impactar cadenas de suministro que están concatenadas, ya sea en materia de producción o en materia de comercio, o las dos, por mencionar solamente algunas, pues esto obviamente puede generar impactos de cierta duración e impactos con cierta profundidad. Aquí están diferentes trayectorias que esto puede seguir, pero por supuesto que en la que se logra el mayor consenso, pues son crisis que comprometen la actividad económica global
a la baja. Ahorita mencionaré, pero bueno, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional se está hablando de 3 puntos abajo. Las proyecciones prácticamente globales pues son a la baja, aunque haya periodos de recuperación. Una cosa es la recuperación en el esquema social de salud, contagios y demás, y la otra es obviamente recuperación de actividad económica y volver a retomar obviamente la senda de donde estábamos. Pero una cuestión que es muy importante para nosotros entender es dentro de ese mismo contexto económico, social y, por qué no, también político, entender que esto es ahorita el impacto, pero estamos hablando de una segunda ola y de una posible tercera ola, por mencionar algún caso. ¿Esto qué implica? Que aunque se vuelva a una cierta estabilidad, pues está esperando posiblemente en algunos lugares un rebote, sea por temas de que no se alcanzaron en toda su dimensión todos los picos, o no era el pico general, era un pico local o un punto focal, o también cuestiones climáticas que irán obviamente cambiando a lo largo del tiempo. Es muy interesante entonces cuando nosotros ponemos todo esto ya en contexto, pues ver el impacto que se está esperando. Si nosotros vemos prácticamente el continente americano, pues está esperando unas caídas por debajo del 3%. Esto realmente tiene grandes implicaciones. Pero la otra es entender cómo la actividad económica de mi país, de mi región, está concatenada con otras actividades económicas. Un punto muy importante es que no todos vamos como países, como sociedades al mismo ritmo. Los mismos ritmos de recuperación, los mismos ritmos de actividad económica. Y esto también tiene muchas implicaciones en cuanto a esto entre a cierta estabilidad. Una parte que yo siempre he dicho yo creo que es muy bueno ver los comportamientos, pero es muy bueno también ver las tendencias, ¿sí? Si uno ve las diferentes fases, pues las tendencias empiezan obviamente a entrar en diferentes coyunturas. Y esto en términos de efecto tiene bastantes implicaciones, por lo que yo mencionaba. Los ritmos no son necesariamente los mismos. Aquí está el caso particular, aquí está el caso particular de México. Pues México sigue en una trayectoria ascendente. Se está hoy día entrando precisamente no a los picos, cada día se encuentra un pico más alto, no, la curva no ha dado todavía la vuelta y es muy importante entonces empezar a ver las tendencias, como mencionaba yo aquí, del crecimiento. Y si nosotros empezamos a verlas ya en un sentido global, pues esto nos invita a reflexionar otra vez en el contexto geográfico y en el contexto de concatenación de actividad económica que tenemos nosotros como país y nosotros al resto de los países. Una parte muy importante que habría que entender, a mí hay un índice que me encanta mencionar, que es el Purchasing Managers Index, porque para mí es un muy buen termómetro cuando se empieza a hacer un survey con diferentes empresas multinacionales que también tienen un quehacer multisectorial, que es muy importante. Hay una percepción muy sólida, pero también muy clara de hacia dónde van las tendencias económicas en términos de dos cosas en particular, en términos de consumo y en términos de producción, porque las empresas cuando sienten que las tendencias no son favorables, pues no buscan precisamente inventariarse, a menos que las fluctuaciones de precios indiquen lo contrario. Si nosotros vemos aquí aquí está la crisis financiera global, el Global Financial Crisis, ahí está la crisis del H1N1 en azul. Aquí está, si nosotros vemos cómo iban las cosas el año pasado, pero aquí está cómo están las cosas desde que esto empezó al día de hoy, ¿no? En primeros y segundos periodos, como ustedes pueden ver, el efecto del COVID-19 es bastante pronunciado. Se han hecho algunos esquemas del crecimiento que ha tenido en términos de contagios y efectos de mortandad el COVID-19 en comparación con muchas otras enfermedades. Y es interesante y también hasta cierto punto alarmante ver el alto crecimiento que esto puede tener.
Y sobre todo que hoy se vive una fase en muchos sentidos de incertidumbre de cuándo se va a transitar hacia la etapa ya, obviamente, de recuperación. Algo que es muy importante para México y para muchos países, pues es obviamente lo que sucede con economías como la economía de China, ¿sí? Sobre todo cuando se parte de que hay una sociedad, de que hay una relación importante cliente-proveedor y viceversa, con una economía tan grande como lo es la China. Y era una economía que venía, obviamente, en una etapa de cierta desaceleración, pero no al nivel que se esperaba en su momento. Por supuesto, ahorita ya está en una fase distinta, pero una cosa, reitero, es la parte social, salud, y otra parte es la cuestión económica. Por supuesto que se vieron muy comprometidas las cuestiones de compras, de suministros de insumos o suministros de bienes finales. La parte turística pegó muchísimo, tanto visitantes que entraban hacia China como China como un país exportador de turistas también. El caso de la venta de autos es muy interesante, la caída es muy pronunciada. Hoy día México en sus exportaciones, por poner un ejemplo, está arriba del 70% negativo en caída de sus exportaciones de autos. Y esto obviamente, si uno lo empieza a ver en términos de todo lo que implica la cadena de suministro, pues es un efecto dominó que es muy importante entenderlo y por supuesto atenderlo. ¿Qué significa para México? Bueno, pues China es el cuarto socio comercial en materia de exportaciones, el segundo en materia de importaciones. Y algo importante es una medición que hizo la OCDE, la OCDE, el 7.7 del valor agregado de las exportaciones mexicanas provienen o están ligadas a China. Hoy día, obviamente, ya no es un tema solamente de volumen de manufactura, sino es un tema de valor agregado y que se compromete en términos de esto. Una parte también importante para nosotros es entender lo que sucede en el caso de las exportaciones, ¿sí? Esto es lo que México exporta al mundo y es muy importante entender también varios temas. Un tema es producción, otro tema es compra, otro tema es fluctuación, otro tema es precios, otro tema es recuperación, otro tema es las economías de escala y los encadenamientos de las cadenas productivas, etcétera, etcétera. Si nosotros lo vemos al día de hoy, la última cifra que es del pasado abril, de hace un par de semanas, las exportaciones mexicanas habían caído ya casi un 41%. Eso es muy, muy interesante entenderlo. Pero no solamente que de por sí ya es interesante verlo a nivel sectorial, sino también a nivel geográfico, a quién o con quién nosotros estamos comerciando. Ese es el destino de las exportaciones mexicanas. Entonces, lo que yo decía hace un momento, perdón, era también entender cuál es la coyuntura de cada uno de estos países, en qué etapa están. Y otra vez hay un punto muy importante. México obviamente tiene un altísimo comercio con Estados Unidos, aquí se puede ver reflejado, pero también es interesante ver lo que sucede no solamente a nivel país con país, sino a nivel sector con sector o a nivel región con región o estado con estado. Esta parte es muy importante entender dónde se están dando ahorita las grandes coyunturas. Ahí están casos como el de Alemania, ahí están casos como el de China, por mencionar solamente algunos. Por otro lado, tenemos el tema de las importaciones. México es un país que importa también muchísimos bienes intermedios que aquí se transforman a bienes finales. Y esto obviamente compromete, como yo mencionaba, las cadenas productivas. Esta parte también invita a reflexionar muchísimo dónde están los puntos importantes de incidencia. Para abril también, hace un par de semanas, abril 2020, las importaciones a México habían caído un 30.5%. Es muy importante entonces redimensionar y reconfigurar dónde está ahorita toda esta parte, sobre todo de un país que tiene alta dependencia de manufacturas, un país que tiene una alta dependencia de cierto tipo de bienes manufacturados, ¿sí?
Por otro lado, otra vez, ¿de dónde se están? ¿Cuál es el origen de esas importaciones? Pues también se vuelve un caso importante para nosotros analizar. ¿Qué pasa con nuestro principal socio comercial? Bueno, pues obviamente los grandes temas, el tema de cadena de suministro, ¿sí? De hecho, hay un acuerdo de ciertas cadenas, cierto tipo de sectores que son estratégicos, son primordiales, pues obviamente se va a privilegiar y se ha privilegiado pues que siga, que continúe la actividad en los mismos, el poder obviamente generar un plan de dónde va a estar esto pausándose, esto acelerándose, esto apoyándose, ¿no? Entonces tenemos obviamente el tema de producción, pero también el otro lado, que es el mercado de consumo. ¿Cuáles han sido las medidas en ambos lados de la frontera en materia de política económica? Por un lado, en el caso de Estados Unidos, se ha buscado privilegiar e inyectar capital para poder activar y reactivar la economía, que en el caso mexicano no necesariamente se ha dado así. Ha habido grandes iniciativas por parte del sector privado, pero ahorita hay una coyuntura donde el sector privado no necesariamente está yendo de la mano de las políticas del gobierno federal en términos de estos apoyos particularmente. La caída en Estados Unidos simplemente para el primer trimestre del año ya fue de 4.8%. Eso obviamente es una señal importante, es una señal de alerta para lo que puede llegar a venir. Mencionar en el caso de la crisis en el 2009, la caída de la economía estadounidense fue del 5.3%. Ahorita voy a mencionar dónde están las nuevas expectativas para nuestro vecino en el norte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que yo mencionaba, bueno, pues está buscando dotar en diferentes medidas, con diferentes estrategias globalmente, dotar de liquidez al mercado. Eso es una parte muy importante. Los ajustes a las tasas de interés que se han venido dando por parte de los bancos centrales es interesante. México venía hace unos meses de tener tasas alrededor del 8%, 7.5%. Hace un par de días estábamos todavía en el 6.5%. Al día de hoy, el último ajuste de la banca central, del Banco de México, ya estamos en 6%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se dio una tormenta perfecta para México, no se dio. Esto obviamente abonó al tema de la desaceleración de la economía. Pues por supuesto hay varios temas y varios componentes. Por un lado, el tema de la pandemia, del COVID-19, pues que busca este distanciamiento social para evitar los contagios y obviamente eso mete a la economía en otra coyuntura. Por supuesto, industrias particularmente de servicios y también de manufactura, pues se han visto altamente comprometidas. Por ejemplo, esta es la industria de restaurantes a nivel global. En el caso mexicano ha golpeado muchísimo, siendo los servicios la principal fuente de ingresos para México, entre ellos una que es primordial, que está en el top, que es la del turismo. Otro de los puntos muy importantes a mencionar, pues es los precios del petróleo. Los precios del petróleo han venido totalmente en caída, en picada, y esto pues ha tenido grandes implicaciones, no solamente en términos del precio per se, en términos de producción, sino también obviamente en términos de ingresos para el gobierno, sobre todo cuando se tiene una empresa de las dimensiones de Pemex, de Petróleos Mexicanos, pues esto obviamente compromete muchísimo el quehacer en este sentido. Otro, obviamente, muy importante es el pánico que se ha generado en los mercados financieros. La entrada y salida de capitales, obviamente más salida de capitales que se ha venido dando en los últimos periodos, pues obviamente ante la coyuntura de tanta incertidumbre, pues se está buscando pues ciertos lugares para poder continuar con esas inversiones. Lo mismo sucede obviamente con esos destinos, entender qué es lo que está sucediendo. Y bueno, pues obviamente
el peso mexicano pues se ha visto muy expuesto a esto, la suma de todo esto y otros contextos, y ha habido una depreciación muy considerable, muy importante del peso mexicano. Que bueno, para algunos esto puede implicar una realidad, para otros puede aplicar otra realidad, que es muy importante. Si lo vemos desde el punto de vista de competitividad vía exportaciones, bueno, eso es una realidad. Si lo vemos en el punto de vista de atracción, pues es otra realidad. Entonces es muy importante el poder entender esto como un todo. Algo que yo siempre he comentado, pues es muy importante entender cuáles son los puntos focales para ver estas tendencias, de dónde estamos, ¿sí? En México tenemos un índice que es el IGAE, que es el Índice General de la Actividad Económica. Bueno, el IGAE va, como ustedes pueden ver en el gráfico, cayendo, aunque la caída no ha sido tan estrepitosa como se esperaba, es una caída bastante importante. Yo mencionaba el caso de la industria automotriz. Hay varios sectores que son muy estratégicos para ver dónde están los puntos focales de la actividad económica. El automotriz es uno, el otro es el tema de la construcción y el otro es de las ventas al menudeo. Todos ellos hablan de un contexto, obviamente, de inversión desde el punto de vista de consumo, pero también hablan de expectativas del mismo mercado de consumo. Aquí está, por ejemplo, lo que sucede hoy día con las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales en el tema del retail, en el tema de la venta al menudeo. Como ustedes pueden ver, una cierta estabilidad, pero con una cierta caída. El valor del sector de la construcción, pues va en una importante, está experimentando una importante caída. Cabe mencionar que es muy importante entender ahora las tendencias, y la política pública pues tiene que ir en torno a esto, en torno a poder incentivar obviamente la entrada de capitales, poder incentivar la actividad económica, ver dónde se tienen que focalizar esos apoyos, esos créditos, esa colocación de estrategias por parte del gobierno en alianzas con los diferentes sectores de la sociedad, que es muy importante. Pero también entender las tendencias sociales. Hoy día, si nosotros vemos un sector tan importante como es el sector de la construcción, cuando se construyen oficinas, cuando se construyen áreas o espacios de recreación, cuando se construyen lugares de compra, pero ante las nuevas tendencias, por supuesto que va a haber puntos de coyuntura, puntos de inflexión y cambios y adaptaciones sociales. Muchas empresas ya han dicho, perdón, que van a empezar a migrar al modelo home office con un mayor énfasis. Bueno, esto por supuesto compromete el tema de construcciones. Mucha gente se está habituando a algo que no conocía o algo que conocía pero no tenía cierta periodicidad, como eran las compras en línea. Esto, por supuesto, también empieza a acelerar otro tipo de comportamientos del consumidor. Esto por mencionar solamente algunos. Entonces, por supuesto que este tipo de industrias pues van a acelerar mucho su entrada a las nuevas normalidades. Hay que entender también dónde están los contextos. Si uno lo ve a nivel geográfico, país, pues las realidades son distintas también. Esa es una parte muy importante. Hay estados cuya actividad primordial es la primaria, más tendencia hacia la agricultura. Hay otros que tienen más tendencia hacia la parte secundaria, hacia toda la parte de manufacturas, y otros hacia la actividad terciaria, más servicios. Esta es la composición de la actividad económica en México, ¿sí? 64% de la economía mexicana es una economía de servicios. El 32%, un poco alrededor de esto, es industria, y solamente el 4% es agricultura. Y si nos vamos a lo que ha estado sucediendo en las últimas fechas, la actividad primaria es la que más ha crecido. Ha crecido un 8.4%. Digo, esto tiene cierta lógica. Las actividades secundarias han caído un 4.9%. Esto es la variación porcentual real del mes de marzo con respecto al mismo mes del año pasado. Y las actividades terciarias han caído un 2%. Y bueno, ya para ir culminando mi participación,
Estas son las expectativas de crecimiento. Cabe mencionar que esto cambia todos los días. Esto ha venido obviamente cambiando. Las expectativas de crecimiento para México, bueno, pues todas son caídas. La menos pesimista es al día de hoy de Barclays, del 6.2%. La más pesimista es de Bank of America, del 10%. El Banco de México hoy día sitúa en el rango mínimo una caída del 4.6%, en el rango máximo al 8.3%. Pero lo que es muy interesante ver es la recuperación que se esperaría tener para el siguiente año. Esto obviamente hay que ser muy cautelosos porque el siguiente año todavía es muy difícil poder ejercer alguna previsión. Lo interesante es, dado la relación que se tiene comercial y de actividad económica entre las economías de México y Estados Unidos, esto es una parte importante. Cuando Estados Unidos en 2009 caía 2.5%, esto tenía un impacto de prácticamente el doble de caída en la economía mexicana. Al día de hoy las expectativas en Estados Unidos ya están en los niveles, empezaron en los niveles del 3%, hoy día están en los niveles ya del 6% de caída. Y pues por supuesto, esto tendría ciertas implicaciones muy interesantes, reitero, no solamente en términos de consumo, sino en términos de producción. Aquí, como todos sabemos, los escenarios de transición de crisis pues siguen diferentes formas. Están las formas de la V, es decir, está la caída, pero la recuperación es rápida. Están los de la U, cae la economía, se mantiene un rato y después se recupera. O bueno, están los más pesimistas que son los de L, ¿verdad? Cae la economía y se queda abajo. Bueno, estos son los diferentes escenarios para el caso mexicano. Aquí están con respecto a cómo se veía antes de todo esto. Aquí está el escenario en la V. Cabe mencionar que el índice base, que es el cuarto trimestre del 2019, que es la base de 100, es el punto de comparación. Entonces es muy importante empezar, por eso yo decía, viendo las tendencias de hacia dónde va a ir todo este tema de la evolución, ¿sí? Recordar cómo yo iniciaba esto, pues entender cuáles son las diferentes composiciones y componentes, por supuesto ligados al tema de política pública. Y bueno, pues esto es lo que sucedió en 2018, esto es lo que sucedió en 2019, pues entender dónde están los focos rojos, dónde están los puntos focales de estrategia y hacia dónde se quiere transitar, cuál es el enfoque, la visión, la misión que se tiene en ideologías políticas, el sector privado, el mismo gobierno, las relaciones que se van dando dentro de toda la sociedad. Y bueno, al final del día, pues lo que nos invita a esto a reflexionar es qué espera el segundo semestre del año, qué sucede con la cuestión de la propagación, cómo se va dando la propagación, cuándo se toca el techo, cuándo será ese punto de inflexión, se tendrá cuándo la vacuna, cuáles serán los efectos. Y bueno, los gobiernos, las medidas que están tomando en términos de financiamientos, promoción de inversión, generación de empleo, y yo mencionaba el tema de estímulos fiscales, por mencionar algunos. Si nosotros vemos el grupo de los 20, el G20, los programas de paquetes de rescate como porcentaje del PIB en el caso de Estados Unidos es un 14.8%, en el caso de Corea del Sur es 11.4%, Canadá es el 9% y México es 0.4%. Entonces, esto obviamente nos da al día de hoy un contexto de cuál es la directriz, cuál es la situación y hacia dónde se tiene que enfocar. En conclusión, pues nada está todavía obviamente escrito. Es importante entender las coyunturas, otra vez en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, el hoy, el ayer y hacia dónde vamos a transitar, obviamente en esta nueva normalidad, sin olvidar los aspectos importantes que es el comportamiento y las tendencias como se vienen dando. Un gusto y bueno, pues les cedo la palabra a mis colegas. Gracias. Gracias, profesor Raúl. Le cedemos la palabra ahora al profesor Kurt. Adelante, profesor, si puede iniciar su presentación.
Bueno, ante todo, muy buenas noches. Es particularmente para mí, digamos, un honor participar en este seminario. Y después de la presentación de Raúl, obviamente la valla me queda bastante alta. Así que trataré de responder un poco a la calidad, digamos, y al grado de datos y conocimiento del profesor Raúl. Lo que voy a hacer, digamos, es básicamente explicar a partir de la pandemia COVID-19 llegada al Perú, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los pasos que dieron el gobierno, tanto en la parte de salubridad, quizás en menor relevancia por mi falta de conocimiento de estos temas, pero sí también por el lado de la política macroeconómica? Una primera cosa para ubicarnos tiene que ver con lo siguiente, en términos del contexto. El Perú inició un proceso de recuperación de la actividad económica allá por el año 2001. El Perú venía de 4 años seguidos de recesión, producto de la crisis rusa, que generó pues obviamente un corte importante, digamos, en lo que vendría a ser el crédito. Entonces, desde el 98 hasta el 2001, recesión seguida. Lo que se tuvo que hacer en aquel momento, en aquel tiempo, en el 2001, tuve el honor de ser viceministro de Hacienda, era definir un programa económico, por lo menos de corto plazo, que permitiese recuperar el nivel de actividad económica. Y como todos saben, el profesor Raúl lo ha expuesto muy bien, si uno quiere saber de qué depende la actividad económica en el corto plazo, sin lugar a dudas, digamos, yo diría keynesianos y no keynesianos, van a decir, oye, tienes que hacer algo por el gasto, tienes que hacer algo por la demanda. Y efectivamente eso es lo que surge como reto. En el 2001 se implementó un programa de recuperación basado, digamos, en recuperación de demanda, que hizo que la economía se le diera un envión inicial y ese proceso de crecimiento del 2001 continuó ininterrumpidamente hasta este año. Este año, con toda seguridad, a partir, digamos, de lo que voy a describir en algún momento, Perú va a tener una recesión, probablemente entre 3 a 4 puntos del PIB, después de 20 años. Entonces, obviamente, la significación de estas cosas es bastante marcada para la gente. Todos pensaban y asumían como natural que la economía creciera. Es posible que hubiesen desaceleraciones, pero no retracciones de la actividad. Y todos entienden que cuando hay una desaceleración de la actividad económica, es como si dijese, el carro llamado economía peruana se está yendo a 100 kilómetros por hora. Bueno, ahora ese carro llamado economía peruana va a ir a 70 kilómetros por hora, pero siempre avanzando. Eso es una desaceleración. Y eso es así nos cogió más o menos el inicio de la pandemia por acá. Una vez llegada la pandemia COVID-19, pasaron dos cosas. Primero, se afectó directamente al capital humano, porque a diferencia, por ejemplo, de la crisis subprime en el año 2009, la crisis fue una crisis financiera. Aquí estamos hablando de una afectación de salubridad, porque estamos hablando de que hay mortalidad por parte del capital humano. O sea, fue una situación, un evento absolutamente distinto de la crisis financiera del 2009. Y la otra cosa, como no podía ser de menos, el gobierno tuvo que definir un aislamiento social, lo que le decimos coloquialmente aquí en el Perú una cuarentena. Ese aislamiento social implicó la suspensión de más o menos actividades por el 70% del Producto Bruto Interno. Y esto era para evitar el contagio, obviamente. Ahora, la lógica de esto es, ¿qué actividades quedaron todavía, digamos, en curso? Bueno, lo que era la producción de alimentos, los supermercados, los bancos y las farmacias. Y paro de contar principalmente. Entonces, prácticamente la economía peruana se le paró en seco en la segunda quincena del mes de marzo. ¿Qué implicancias tienen esas dos cosas? O sea, cuando se te reduce el capital humano y además paras la actividad económica, pues tienes un riesgo, y el riesgo es la ruptura de la cadena de pagos. El concepto de cadena de pagos es simple. Si los trabajadores no perciben salario porque las empresas quiebran, el trabajador se queda sin ingresos, sin flujo de ingresos en el tiempo. Y eso significa que incumpla sus obligaciones, por ejemplo, en el mercado comprando alimentos al crédito, o incumpla el pago de pensiones en los colegios y en las universidades. O sea, origina una serie, digamos, de corte de ingresos para una serie de agentes económicos. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, el corte de los pagos a proveedores por el lado de las firmas,
Entonces, evidentemente, estamos hablando del riesgo de la ruptura de cadena de pagos. Y por frente a eso, obviamente el gobierno empezó a actuar. Correctamente diagnosticando que la economía peruana estaba pasando por un problema de liquidez y por lo tanto había que apuntalar la demanda para que ese problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Y entonces, si miramos, sacamos la ventana, digamos, hacia lo que pasa en el exterior, hay una evaluación que hizo el profesor Waldo Mendoza respecto a qué tanto depende la dinámica del PBI respecto, por ejemplo, factores externos. Y en esa investigación, Waldo encuentra que más o menos el 65% de la dinámica económica del país depende de factores externos. Y solamente el 35% a factores internos. Entonces, si miramos esa gráfica, por ejemplo, vemos la caída libre, digamos, de la economía internacional, ¿cierto? Y eso obviamente implica vientos desfavorables para la economía peruana. Es decir, la economía global se está yendo a una recesión. Si mal no recuerdo, las proyecciones del Fondo y del Banco Mundial más o menos van por ahí una contracción del 3%, de menos 3. Entonces, sacamos la cara por la ventana y vemos que el tema de los vientos externos no nos son favorables para nada. Siendo así, uno podría pensar, bueno, la crisis, digamos, por el lado de la economía internacional es siempre mala, o sea, siempre nociva o desfavorable. En términos de la actividad económica y capacidad de compra, en términos de mercados que se achican, obviamente la respuesta es negativa. La desaceleración, la contracción de la economía mundial nos trae un problema grande, y es el achicamiento de los mercados de nuestros productos de exportación. Ahora, pero eso es, como yo digo, no necesariamente todo es malo, porque desde el momento en que la Reserva Federal empieza a reducir sus tasas de interés para incentivar el consumo principalmente, y la inversión también, eso significa, o podría significar, flujos de salida de dólares de la economía norteamericana hacia los emergentes. En el pasado funcionaba más o menos así. Bajaba la tasa de interés la Reserva Federal, y eso originaba que los capitales gringos, buscando una mejor rentabilidad, se iban a emergentes. Pero eso no necesariamente es automático, habría que ver qué condiciones macro están detrás. Lo que pasaba en términos regulares es eso, flujo de capitales positivos de economías emergentes como la nuestra, con la generación de presiones, digamos, ¿no es cierto?, a lo que es el fortalecimiento del sol y el debilitamiento del dólar. O sea, lo que veíamos en el Perú es una caída del tipo de cambio como consecuencia del incremento de los flujos de capitales. Entonces decía, no todo es malo, no todo podría ser malo, pero sin embargo, en este tema, digamos, que la tasa de interés de Estados Unidos se reduzca y genere eso entrada de capitales al país, habría que contextuarlo y evaluarlo, porque desde el momento también que esta es una crisis generalizada, la pandemia se ha afectado a todas las economías en el mundo, es esto evidente, digamos que también los inversores buscan activos de refugio, y uno de los activos de refugio justamente es el dólar, y otro activo de refugio son los bonos del Tesoro americano. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, miren la tasa de interés de los bonos del Tesoro, y ustedes se podrían preguntar, ¿por qué a pesar, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la crisis que hay a nivel internacional, ¿por qué el inversor prefiere no la rentabilidad, sino la preservación de su capital? Yo diría como explicación es que la magnitud de la crisis es de tal tamaño y con duración todavía no cerrada. O sea, nadie puede decir ahorita hasta cuándo va a durar la pandemia. Claro, un elemento importante es el descubrimiento de una vacuna frente a ella, pero mientras que la pandemia esté vivita y coleando, la incertidumbre es la característica, no la excepción. Y entonces puede ser que los inversores, en vez de llevar sus flujos de capitales emergentes como era en el pasado, podrían, en la medida de preservar la calidad de sus activos, preferir, por ejemplo, bonos del Tesoro o dólares también. Y ustedes dirán, pero la rentabilidad es casi nula, podría ser, pero es lo que se llama, digamos, el flight to quality, ¿no? O sea, la búsqueda de activos de calidad para por lo menos preservar el capital. Y eso es una posibilidad que, en mi opinión, está absolutamente abierta. Pero, ¿qué se traduce en números de lo que está pasando en el país con las cifras más actuales, que es en el mes de marzo? Pueden ver que la contracción del mes de marzo, para información de todos, la
el aislamiento se hizo en la segunda quincena del mes de marzo. La primera quincena se trabajó normal en el país. Pero a pesar de ello, o sea, a pesar de que se trabajó 15 días y en los últimos dos semanas se paralizó prácticamente la economía, como les he contado, una parte mayoritaria, a pesar de que se trabajó 15 días, el PBI de marzo se contrajo en menos 16.3%. Y si ustedes miran la diapositiva, verán que el sector secundario es donde se ha, digamos, se ha concentrado la mayor caída, menos 36.4%. Justamente el sector secundario es el que es más intensivo por lo general en empleo. Obviamente ha habido una afectación adversa, digamos, en lo que es el empleo, y ustedes pueden ver ahí el número, 1.200.000 desempleados más. Ojo, solo en Lima, y estamos hablando del sector formal, en el trimestre febrero y abril. Entonces, eso es el principio. Ahora, la pregunta es, como en el Perú la medición del PBI sale con un rezago de mes y medio, entonces, ¿cuál será el dato del PBI para abril? Ese dato del PBI para abril lo podríamos obtener a través de indicadores adelantados. Por ejemplo, lo que es la producción de electricidad. En el caso de la producción de electricidad, creo que todos estamos claros que hay una relación directa entre la dinámica de la actividad económica y la producción, por ejemplo, de electricidad. No se produce electricidad por la nada, sino tiene una contraparte en cuanto a lo que es la actividad económica. Entonces uno podría sospechar mayor producción de electricidad y mayor actividad económica. ¿Pero qué sucede? Pues la producción es en abril, la producción de electricidad se redujo en casi 13%, y la recaudación del IGB, que está directamente conectada con lo que vendría a ser la actividad económica, el IGB de origen interno, el IGB, la información de todo es como el IVA, el impuesto de valor agregado. Bueno, el IGB se contrae hacia el mes de abril en 13.1%. Estos indicadores adelantados ya nos están diciendo que los números que van a salir en cuanto a actividad económica del mes de abril van a ser peores que los de marzo. Y los de mayo probablemente tengan una tendencia similar. Y así yendo con esos números, una estimación bastante conservadora indicaría de que la contracción, o sea, la recesión en la economía peruana, va a estar en alrededor del 4 o 5% probablemente. Eso va a depender también de cómo le vaya el plan de reactivación. Pero vamos por partes. Por ejemplo, fíjense ustedes aquí, ya veníamos nosotros, digamos, debilitados, como antes inclusive de la pandemia. Estoy hablando, fíjense ustedes con el datito en la última columna, que es el primer trimestre del año 2020. La demanda interna se contraía y miren el consumo privado. El consumo privado se contrae en menos 1.7%. Digo, estamos hablando del primer trimestre. En comparación con el primer trimestre del año pasado, en donde el consumo privado creció 3.2%, es evidente, ¿no es cierto?, que ya teníamos con una, vamos a decirlo así, con una situación complicada en la parte macroeconómica. No hay que perder de vista que el consumo privado explica casi el 65% de toda la demanda en el país. Entonces, estamos hablando de que ya veníamos, como se dice, debilitados desde antes de la pandemia. Si avanzamos un poquito más, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? El gobierno reaccionó primero estableciendo una cuarentena desde el día 14-15 de marzo, extendida hasta el 30 de junio de este año, y además desarrolló una serie de ayudas fiscales, básicamente orientadas por el lado de la demanda, en primer lugar, pero también sobre el lado de la oferta. Sobre el lado de la oferta era, de alguna manera, darle facilidades para que las empresas obtuvieran capital de trabajo, ¿correcto? Eso era indispensable para darle oxígeno a las empresas que habían estado paradas desde el 15 de marzo en adelante. Por otro lado, también se dio ayudas a las familias a través de una serie de bonos. El tema interesante, digamos, es que esa ayuda a las familias, en principio fue la parte fiscal quien cubrió los gastos, pero también hay una suerte de ¿cómo decirles?, de colaboración de las familias, de los ciudadanos, para lo que es este paquete de política expansiva. ¿Y dónde se da esta parte de colaboración? Cuando a las familias se les facilita el acceso a la compensación por tiempo de servicios y también en parte a sus fondos juntos o acumulados
en las administradoras de fondos de pensiones, o sea, en los fondos privados de pensiones. O sea, la política macro basada en lo que es la demanda principalmente, estuvo muy recostada no solamente en lo que la parte de ingresos fiscales, sino también de ingresos propios de la gente. Ahora, sin embargo, el problema de este conjunto de medidas para atender la urgencia, ojo, estamos hablando de las medidas de urgencia que van por el lado de apoyo, digamos, para las empresas. Por ejemplo, en el caso de las empresas, se determinó un subsidio del 35% sobre la planilla, en tanto y cuanto estemos hablando de trabajadores de que ganan 1.500 soles o menos, por darles un ejemplo de apoyo a las firmas. Después se constituye un fondo que se llama Reactiva, que básicamente las garantías vienen casi totalmente por el Estado para poder dotar de capital de trabajo a las empresas y entonces puedan reiniciar actividades. O sea, lo que se busca es moderar la ruptura de la cadena de pagos. El problema de este tipo de, vamos a decirlo así, de ayudas, que van por la parte macro, obviamente, tratando de impulsar la demanda, equivalía al principio del 12% del Producto Bruto Interno. La pregunta es, ¿y cuánto se ha ejecutado de ese programa de ayudas? 60% a la fecha, o por lo menos el 15 de mayo. Y obviamente ahí hay un problema, porque gente que no puede ir a trabajar hasta ahora, fábricas que están cerradas aún, implican que la gente tiene que tener algún ingreso, y para eso se ha establecido una serie de programas de apoyo a las empresas y a las familias. Ahora, el programa marcha lento. Estamos hablando que solamente se ha ejecutado el 60% de este programa de ayudas. ¿Y por qué tanta lentitud? Un factor podría ser, digamos, la preeminencia de procesos burocráticos lentos y a veces traslapados inclusive. Bases de datos no actualizadas, que es fundamental para una adecuada focalización de los programas sociales o de ayuda. El caso del sistema de focalización de hogares, en el caso del Perú, es absolutamente relevante. Al final, si este sistema, el SISFO, que es una suerte de base de datos de los pobres en el país, si no se actualiza debidamente, ¿qué es lo que sucede? Pues hay dificultades para una adecuada focalización de las ayudas, por un lado. Y por otro, yo lo resumiría en un dicho. No son todos o sea, no están todos los que son, ni son todos los que están. O sea, ahí hay un problema, digamos, de focalización importante que urge que debe ser revisado. Los protocolos para las entradas en funcionamiento de las empresas con el plan de reactivación, que después les voy a comentar, estos protocolos implicaban una serie de reglas nuevas dadas por el organismo regulador de la salud y dado por los sectores. El problema es que estos protocolos eran cambiantes. Y si son cambiantes, evidentemente viene la duda por el lado, por ejemplo, de los empresarios, porque si estamos hablando de implementación de protocolos, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, para poder potenciar reglas bioalimentarias, eso implica una inversión. Pero, ¿de qué manera se certifica o hay seguridad del sentido de la inversión cuando estos protocolos cambian? Por un lado, han sido muy volátiles y por otro, muchos negocios, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, los casos de los restaurantes medianos y pequeños trabajan en locales alquilados. Entonces, obviamente, desarrollar estos protocolos implica una inversión en un local que no es tuyo. Entonces, por lo tanto, tenías que convencer al dueño del local para que te permita extender, digamos, ¿no es cierto?, el contrato y que puedas hacer las refacciones que estén en línea con los protocolos. Eso se constituyó y creo que todavía se constituye como un problema. Y parte del tema, por ejemplo, de no haber llegado, digamos, a los pobres, tiene que ver, por ejemplo, con la insuficiencia de puntos de acceso para las ayudas. Por ejemplo, en el caso del sistema financiero. Muchas veces se decía que los bonos se cobren, digamos, en las entidades del sistema bancario, pero ¿cuál es el tema? Menos del 40% de los adultos en el Perú tienen por lo menos una cuenta de ahorros. El 7% utilizan tarjetas de débito y solamente el 2% usan internet. Ojo con el famoso e-commerce y todo el tema de la digitalización de las compras y las ventas. Solo 2% de los adultos en el Perú usamos internet. Y estos elementos de insuficiencia de puntos de acceso me parece que es crucial para poder explicar por qué es tan lenta la ejecución de estas medidas. Si avanzamos un poquito más, podríamos ver, por ejemplo, les hablaba de este programa Reactiva, ¿no?
que es un programa en el cual el Estado asume casi el 100%, casi el 100% del riesgo. El 100% de la garantía viene del Estado. Y ustedes miran con detenimiento este cuadro que es del Banco Central, van a darse cuenta que los montos totales, ¿dónde se concentran? Se concentran en los préstamos más grandes, que básicamente están a cargo de empresas, de grandes empresas o medianas en todo caso. Y las microempresas, las más pequeñitas, tienen un acceso marginal a este programa de créditos, donde el Estado asume casi totalmente las garantías. Entonces, lo que está pasando es que se está dando ayuda financiera a aquellos que sí tienen espalda financiera. Y un tema de por medio para tratar de revertir, digamos, esta suerte de concentración en las unidades económicas pequeñas, tiene que ver con las reglas del programa. Entiendo que se está evaluando, digamos, algunas modificaciones de lo que estoy mencionando. Entonces, ahí ustedes ven que en el programa de crédito Reactiva Perú hay una concentración de los créditos básicamente en quien menos lo necesitan. Y el plan de reactivación, que se anuncia, digamos, hace aproximadamente un mes, en mi opinión, conformado por 4 fases. En cada una de las fases se establecen actividades que van a entrar en vigencia. Decía, este programa de reactivación, el plan de reactivación, tiene una serie de elementos que deberían de ser considerados para su inclusión. Por ejemplo, varias de las actividades contenidas en las líneas, en las 4 fases del programa, no tienen líneas de base. O sea, no tienes un referente inicial para ver de dónde partes y de esa manera medir cuánto avanzas como consecuencia de la aplicación del programa. Como decía, también metas ordenadas en el tiempo. ¿Cuál es la secuencia de avance en cuanto a la actividad económica de las actividades contenidas en cada una de las fases del plan? Los precios relativos. Sabemos, por ejemplo, si los precios relativos, por ejemplo, algunos básicos, el tipo de cambio real, el salario real, el interés real, etcétera, son funcionales a la reactivación económica que se propone en 4 fases con distintas actividades en cada una de ellas. Balance de riesgos. ¿Qué factores podrían hacer, digamos, que este plan de reactivación vaya más lento? ¿Cómo identificamos algunos elementos que definitivamente pueden explicar elementos por modificar o cambiar en el programa? Plan centrado en condiciones de oferta. Si uno mira el énfasis de las medidas de reactivación, está muy concentrado por el lado de la oferta. Y la pregunta es, bueno, a las empresas les está dando mejores condiciones para producir. Capital de trabajo a costo que no va más allá del 1.5%, ¿cierto? Le subsidias planillas, le da la posibilidad, por ejemplo, a través de lo que es la interrupción perfecta, para poder dejar a trabajadores en stand-by por 3 meses mientras que la empresa se recupera. Estamos hablando de varias iniciativas que están muy conectadas por la parte de la oferta, pero la pregunta es, las empresas producen, ¿y quién les va a comprar? ¿Qué estamos mirando por el lado de la demanda? Esta es una ecuación que tiene 2 lados. Es correcto que potencien la oferta, pero ¿qué se está haciendo en concreto para poder potenciar la demanda también? Y otro elemento importante son las expectativas y la política macro, ¿no? Si yo soy un empresario y tengo la posibilidad, por ejemplo, de tener un crédito barato, como es lo que está ofreciendo el plan de Reactiva Perú, yo diría que el crédito barato es una condición necesaria, pero no suficiente para invertir. Lo que tú tienes que ver a continuación, o lo que el inversor mira, es qué va a pasar con los mercados donde yo opero. Si yo no veo una luz al final del túnel, la pregunta es, ¿por qué tendría que aplicar los recursos para capital de trabajo? Sencillamente no veo oportunidad de negocio porque los mercados, en vez de crecer, se han estancado o crecen demasiado poco. Y un elemento importante que en mi opinión personal ayudaría mucho para lo que es la confianza y para ordenar las expectativas es que exista un plan de mediano plazo de reactivación. Pero se dice muy poco sobre eso. Y entonces, obviamente, como que la gente, en el caso de los empresarios, miran las cosas en el muy corto plazo y, dicho sea de paso, por ejemplo, tener crédito barato no te garantiza que lo tomes en la perspectiva que el otro elemento, ¿cuál es? ¿Qué va a pasar con los mercados donde tú operas? Tú no ves que haya luz al final del túnel, no ves una intervención claramente definida de la política económica que mire más allá de lo que es la coyuntura, que mire más allá de lo que es la cuarentena y lo que vendría a ser la afectación
obvia, digamos, por la interrupción de salida y limitaciones para la operación de las empresas en el país. Yo creo que la existencia de un plan de mediano plazo es vital para cimentar confianzas. A manera de conclusión, contra lo que algunos dicen, la pandemia sí tiene un efecto directo sobre la economía. Mata gente, por un lado. Y por otro, el gobierno diagnostica correctamente que hay un problema de demanda, hay un problema de liquidez, tanto como consecuencia de la pandemia, pero sobre todo por el aislamiento social y la restricción de la actividad económica. La restricción de la actividad económica alcanzó al principio un 70%. Y entonces, obviamente, ¿no? El principal riesgo que surge como consecuencia del aislamiento y la prohibición de determinado tipo de actividades equivalentes, digamos, a un 70%, hace de que haya el riesgo, por ejemplo, de ruptura de la cadena de pago, que ya se explicó. Ahora, el otro problema es que los programas de apoyos urgentes del total del 14% solamente se han desarrollado el 60%. O sea, hay lentitud por el lado del programa. Miramos también el tema propiamente, por ejemplo, de lo que vendría a ser las expectativas no se están manejando adecuadamente, no tenemos un balance de riesgos y sobre todo, digamos, ¿no es cierto? No hay mucha claridad para poder hablar del sostenimiento de la demanda. Y entonces la lógica es cómo completamos la ecuación con productores que empiezan a tener más facilidades para producir, pero lamentablemente pocos demandantes seguros en el futuro. Finalmente culmino señalando que en la medida en que tengamos un plan de mediano plazo, probablemente las expectativas puedan mejorar en sentido positivo, que es fundamental para la toma de decisiones por el lado de los empresarios. Yo diría que esas son las ideas principales que quería presentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Kurt, por sus perspectivas. Y bueno, tenemos ya la sección de preguntas y respuestas. Tenemos todavía algunos minutos. De hecho, ya tenemos un par de preguntas. La primera sería, en México han adoptado el modelo de trabajo para reactivar la economía de 4-10. 4 días laborales y 10 días de descanso. ¿Cómo es que está resultando esta medida? ¿Qué impacto tiene en la economía este nuevo modelo? Bueno, mencionar que no necesariamente esta es una medida en términos nacionales o sectoriales. Algunas empresas han tomado sus propias medidas, algunas han enviado y también depende, y no como empresas, sino por posiciones, algunas en un home office total, algunas turnando ciertos aspectos. Las que han regresado tiene mucho que ver con cuestiones de procesos ya muy automatizados, por ejemplo. Lo que decía el profesor Kurt, bueno, pues cuestiones, por ejemplo, farmacéutica, cuestiones de retail, pues han tomado las medidas necesarias y ahí no existen estos días de descanso y días laborables, ¿no? Ha sido más una iniciativa desde el punto de vista de la empresa que desde el punto de vista general. Perfecto. Otra pregunta. El principal riesgo de la pandemia parece ser que su duración se extiende más de lo esperado. Si no logra controlarse a lo largo de esta segunda parte del año, ¿cuál sería el impacto económico tanto en México como en el Perú? No sé, profesor Kurt. No, comience, por favor. ¿Sí? Bueno, una cuestión importante de la que se ha hablado muchísimo es que efectivamente esto va a llegar a un momento en que se tiene que aprender a vivir lo que sea que eso signifique con la pandemia, ¿no? Como toda crisis de salud, pues tiene sus etapas, desde una cuestión donde hay un desconocimiento y esto implica muchos efectos de contagio, hasta una cuestión de que se va poco a poco generando una inmunidad, hasta que esto en algún momento se ha hablado de que llegue a ser como una gripe, ¿sí? Quizá eso puede ser excesivo el término o la analogía, pero el de prolongarse el impacto cada vez obviamente va a ir profundizando. Yo creo que los números, las tendencias, pues obviamente tienen muchísimas implicaciones, ¿no? Por eso se ha hablado mucho de los sectores, por eso también en el caso particular de México, lo que han hecho los gobiernos locales, los gobiernos a nivel estatal, es generar sus propias dinámicas, generar sus propias políticas, no hablar de una política nacional,
porque las realidades geográficas no son las mismas, ni en número de contagios, ni en términos de densidad poblacional, ni en términos de composición de la población, hablando de ciertos grupos de mayor riesgo que otros, ni en términos de la actividad económica. Algunos se focalizan más en cuestiones de sectores primarios, otros sectores secundarios, otras terciarios. Ya varios estados incluso han tomado, o incluso dentro de ciertas ciudades, pues han tomado diferentes ritmos de iniciativas. Algunos ya han vuelto parcialmente a abrir ciertos espacios donde la gente, espacios me refiero tanto de trabajo como espacios de recreación. Y esto obviamente lo que se está buscando, y bueno, de eso yo lo puedo decir de primera mano porque pertenezco a un par de consejos y trabajo muy de la mano también en cuestiones de política pública. Se está buscando hacerlo a nivel sectores. Hay ciertos sectores que tienen mayor o menor exposición que otros, y lo que se está buscando precisamente es que, dado los diferentes ritmos y las diferentes geografías, empezar a buscar esa nueva normalidad. Bueno, respecto a la pregunta, yo diría básicamente lo siguiente. El virus nadie tiene, digamos, fecha en la cual desaparezca. O sea, no hay certidumbre por ese lado. La vacuna, la existencia de una vacuna, digamos, esto podría ser un elemento importante para ver más en positivo, ¿no es cierto?, más optimista lo que va a pasar luego. La sensación que yo tengo, por ejemplo, es que hasta cierto punto hay un dilema entre lo que es la mejora en la salubridad, limitar la posibilidad de infectación, por ejemplo, pero eso tiene un costo económico. Si usted tiene a gente recluida en sus casas, y si tiene empresas que no tienen autorización para operar, pues está claro que hay una factura que se paga, y la factura que se paga es lo que está pasando con la actividad económica, es lo que estamos sufriendo acá en Perú. Pero yo creo que va a llegar el momento, como vuelvo a decir, el virus no se va a ir, como de otra manera, que lo que va a suceder, digamos, es que el gobierno puede estar ganando tiempo para poder tener una mejor infraestructura hospitalaria y poder atender a la gente que resulte infectada, digamos, por el virus. O sea, digo infraestructura en el sentido, por ejemplo, de camas clínicas, unidades de cuidados intensivos, respiradores, ¿no es cierto?, mecánicos, para que nos coja mejor plantados como gobierno y como país frente, digamos, a una incrementada cantidad de personas que tienen el virus y que están desarrollando la enfermedad. El punto que yo reclamaba, digamos, de por medio es, si nosotros no le damos una expectativa de mediano plazo de los empresarios, esto posiblemente se va a quedar en el corto plazo. Y en el corto plazo, ¿qué cosa es? Administrar, digamos, la liquidez con perspectiva de quebrar, por un lado, o de utilizar para fines que no debiesen, por ejemplo, el capital de trabajo al cual pueden estar accesando casi, digamos, con garantías del 100% del gobierno. Y puede darse una especie de traslado. Es decir, si yo soy un empresario, por ejemplo, y yo he contratado meses atrás, tengo una deuda, por ejemplo, con una tasa del 12% anual, y ahora tengo la posibilidad de accesar a un préstamo, por ejemplo, con garantía del gobierno de 1.5%, se puede dar ese efecto de traslape. O sea, vamos a decirlo así, con esa plata barata compro la deuda cara. Y no hemos avanzado en neto en términos de lo que es inversión, sino simplemente es un cambio de pasivos. Entonces, yo diría que al final, conforme haya más elementos de control y una capacidad mayor de infraestructura del gobierno, las probabilidades, ¿no es cierto?, para eliminar o para levantar el aislamiento social, esto se va a producir. Probablemente, creo yo, si las cosas van bien, posiblemente pueda ser hasta antes del 30 de junio, que es el último plazo para el aislamiento social en el Perú. Eso es lo que podría decir respecto a la pregunta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Ernesto Trauco. Dice, ¿cuánto impacta la informalidad tanto en México como en Perú? Este último siendo el segundo en número de contagio en Latinoamérica. Yo diría, si ahora tomo la palabra un poquito con los tiempos, lo que yo diría, digamos, es el tema de la informalidad. Por ejemplo, en el mercado laboral, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú son informales, son subempleados. Está claro, digamos, que con los niveles de desocupación formal, esta gente que antes eran trabajadores formales y al perder el empleo y no haber perspectiva de recuperación en los próximos meses,
se va a incorporar la informalidad. Si ahora es 7 de cada 10, posiblemente estemos hablando entre 8 o 9 trabajadores de cada 10 informales. Y eso trae una serie de complicaciones presentes y futuras. Las presentes, porque obviamente hay un deterioro claro en la calidad de trabajo y de los ingresos. Y a futuro, el trabajo informal no cotiza, por ejemplo, en ningún sistema de prestaciones de salud. No cotiza en ningún sistema de previsión social. Entonces la pregunta es, teniendo una informalidad que podría pasar de 7 a 8, quizás 9 de cada 10, la perspectiva no es muy buena respecto al futuro en el mercado de trabajo. Al final no olvidemos que la demanda de trabajo es una demanda derivada de las necesidades de producción. Si la economía no repunta y el plan de reactivación no funciona adecuadamente, la demanda de trabajo también va a ser bastante pequeña y por lo tanto el tiempo de permanencia de estos nuevos huéspedes de la informalidad va a ser bastante grande, ¿no? Y nada más adicionando a eso, pues ahí es donde cabe, por supuesto, un proyecto de política pública, un proyecto de sector privado, precisamente para abonar a que eso no tenga un impacto tan grande, porque esto, como bien decía el profesor Kurt, tiene una duración mucho mayor, obviamente para recuperarse, que lo que es la transición de la formalidad a la informalidad. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero pues tenemos que mantenernos en los tiempos, respetando pues el tiempo de todos. Entonces, antes de cerrar, sí me gustaría tener la opinión del público de la presentación. Estamos lanzando en este instante una pequeña encuesta. Son tan solo 2 preguntas. Daremos tan solo 2 minutos para que todos los asistentes puedan responder. Y muy bien, ya está avanzando. Antes de tener palabras finales. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que respondieron. Agradecemos a los expositores de esta noche por darnos estas perspectivas y gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias.